voy a abrir un nuevo para mostrar cómo se elabora un índice, ¿sí? Porque en el trabajo me di cuenta de que primeramente tienen que atender ciertos aspectos. Número uno, el título, índice, ¿sí? Tiene que estar en el medio, como siempre, y tiene que estar en negrita, ¿sí? Y el tamaño sabemos que tiene que ser 12, y me arrojan 12, ¿sí? Y el tipo de letra tienen que atender también Times Roans. Y si me siguen aquí, justificado me pide el párrafo, ¿sí? Entonces, dentro del párrafo, yo tengo aquí varias opciones de párrafo. Y el que está aquí en el izquierdo dice justificar, y este es el modelo que vamos a presentar, justificado el texto, no así el digamos, el título, ¿sí? El título va centrado, pero el texto va en formato justificado, ¿sí? ¿Se entiende eso? Entonces, dentro del índice tenemos muchas opciones para realizar el índice. Uno es poner el contenido en la primera parte, el contenido, ¿sí? Escribo yo contenido, y luego en la segunda parte escribo lo que es página, ¿sí? Página. Entonces, allí yo voy a realizar mi índice, ¿sí? Entonces, esto lo separo, ¿sí? Voy separando. Entonces, tengo mi formato de índice, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, en el caso del informe, el índice está capitulado, o sea que tiene que ser por capítulos, y cada capítulo tiene su, su nombre. Por ejemplo, capítulo 1, ¿sí? Entonces, dentro del capítulo 1 sabemos que es la introducción, ¿sí? Introducción. Entonces, podemos darle aquí puntito, podemos darle formas, si queremos una línea, podemos hacer una línea, y ahí ponemos el número de página. Bueno, esto es si vamos a realizarlo en forma manual. Sí, sí, es que yo voy a ir haciendo el índice en forma manual. Ahora, y esto también yo te quiero decirle por qué le estoy mostrando esto, por qué estoy haciendo estos tics, porque me di cuenta que hay gente que me presentaron de esta forma. Aquí pone página, y esto es incorrecto, gente. Hay gente que me está poniendo página acá, y no es la forma correcta de presentar. La forma correcta de presentar es el contenido, la página, y abajo van los números de página, ¿sí? Esta es si yo lo voy a hacer en forma manual. Ahora, hay una forma aquí dentro de lo que es el Word, en el cual yo puedo hacer mi índice sin hacerlo en forma manual. ¿Y cómo? Entonces, si me siguen, perdón, si me siguen, voy a lo que es aquí arriba en el Word, tengo referencias, si me siguen, ¿sí? Referencias. Entonces, dentro de referencias tengo la opción de tabla de contenido, ¿sí? Y eso también lo puedo utilizar para realizar mi índice, ¿sí? ¿Y cómo lo hago? Simplemente inserto esa tabla de contenido haciendo clic allí, y allí me dice automático. Y si se fijan, contenido tipo 1, tipo 2, aquí me dice los modelos de tabla de contenido que yo puedo insertar dentro de mi documento Word, ¿sí? Entonces, aquí yo puedo elegir la tabla automática 1 y ahí inserto, ¿sí? Entonces, allí ya tengo mi contenido, ¿sí? Mi tabla de contenido, ¿sí? Y para poder ir cargando la tabla de contenido, tengo que ir tildando tengo que ir tildando cada título que tengo dentro de mi documento, ¿sí? Vamos a suponer que en este documento yo tengo varios tipos, varios contenidos, ¿sí? Entonces, lo que puedo hacer es copiar cierto
contenido. Por ejemplo, de este documento voy a copiar ciertos contenidos, ¿sí? Por ejemplo, ¿verdad? Así, este documento, voy a copiar varios contenidos, ¿sí? Entonces, eso lo voy a usar como, de repente, como... Lo voy a usar como cuerpo del trabajo, ¿sí? Voy a copiarlo ahí. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer para poder hacer? Yo ya hice, último siempre tenemos que hacer nuestro índice, gente, si se fijaron, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Yo para poder anexarle a mi índice, tengo que tildar los títulos. Aquí, por ejemplo, unidad 1, ¿sí? Tengo que seleccionar la unidad 1. Si yo quiero que la unidad 1 esté dentro de mi índice, tengo que seleccionarlo y tengo que poner, si me siguen, arriba dentro de lo que es archivo, perdón, y inicio, aquí donde dice título 1, arriba en los estilos, si me siguen, título 1 dice, ¿sí? Entonces yo ahí marco título 1, ¿sí? Ahí la unidad entra, si se fijan aquí, en el título, entra dentro de lo que es mi tabla de contenido, ¿sí? Entonces allí, eso ya me va a aparecer dentro de mi tabla de contenido una vez que yo le doy actualizar. ¿Dónde se actualiza? Actualizar tabla. ¿Viste? Ahí le doy actualizo y ahí ya me aparece, ya que en el contenido unidad comprobantes legales, unidad 2, está en la página 2. Automáticamente me va arrastrando en mi índice, ¿sí? Otro ejemplo, por ejemplo, yo quiero que esté en título 1 también, quiero que esté esta unidad 2 que dice cartas, unidad 3, cartas comerciales. Entonces yo selecciono cartas comerciales, unidad 3. ¿Y qué es lo que hago? Voy hasta el documento donde dice título, estilos, ¿sí? Título 1, ¿sí? Y ahí hago clic. Entonces, voy otra vez a mi unidad 3 y ya vieron que tomó un color diferente que se llama unidad 3, cartas comerciales. Pero ¿qué pasa? Al actualizar acá, si yo no le doy a actualizar a mi tabla, no me va a aparecer. Tengo que actualizar esta tabla de contenido aquí. Actualizar. Y acá me va a preguntar si quiero actualizar solo el número de página o actualizar toda la tabla. ¿Sí? Entonces, yo quiero actualizar solo el número, pongo eso. Si quiero actualizar toda la tabla, pongo toda la tabla. Y ahí actualizo. Y ahí ya me tiene que arrastrar todo lo que es lo que yo seleccione, ¿sí? Entonces, me tiene que actualizar necesariamente, ¿sí? Sí o sí, en mi modelo. Entonces, así voy a ir cargando, ¿sí? Voy a ir cargando. Tengo que atender en qué tipo de título le puse, en el título 1 o título 2. Título 1, entonces allí me tiene que ir arrastrando, ¿sí? Y me tiene que aparecer, si me incluye en mi índice, me tiene que aparecer la barra, este indicador aquí, si se fijan, ¿viste? La flechita esta tiene que estar aquí para que signifique que está dentro de mi índice, ¿sí? Entonces voy otra vez a actualizar la tabla, ¿sí? A ver si ya me actualiza esto. Entonces, le tengo que dar aceptar. A ver. Toda la tabla, aceptar. Allí sí, ya me actualizó todo. Y así sucesivamente. Me tiene que ir actualizando conforme yo vaya seleccionando. Esta es otra forma de hacer lo que es el índice. Pero este método lo pueden hacer una vez que ya hayan hecho todo el contenido, ¿sí? En caso de que ustedes todavía no hayan hecho todo, entonces solamente van a ir punteando lo que ya realizaron y después tendrán que ir actualizando, ¿sí?
Esta es una manera de hacer un índice. O sea, lo ideal sería que tenga esta forma, ¿sí? Tiene que tener un contenido y un número de páginas, ¿sí? En el cual de forma presentable se denote por lo menos las páginas más principales de los títulos. No hace falta que de repente lo incluyan todo el contenido, ¿sí? Eso es número 1. En cuanto al tips 2, es el tema de la carátula. Atiendan la carátula, lo que van a poner, si es una parcial, si es un informe, tienen que estar bien presentables, bien detallados, ¿sí? Otra cuestión que he visto mucho en los trabajos presentados también es que en realidad se le pidió para la parcial que expliquen los gráficos y muchos no explicaron sus gráficos, solamente pusieron los resultados, ¿sí? Otro tips referente a lo que es el trabajo en sí es que muchos de repente no pudieron hacer de repente no pudieron aplicar el formulario Google o el cuestionario Google y no pudieron hacer los gráficos en forma manual. Entonces, eso, por ejemplo, también se puede hacer de manera manual los gráficos, ¿sí? Ahora, mi consulta es la siguiente. ¿Ustedes conocen qué parte acudir en un formulario Google para sacar los gráficos, sí o no? Esa es mi consulta también, referente a lo que es, a lo que fue nuestra parcial, ¿sí? No, profe. No saben en qué área están los gráficos dentro del formulario. Bueno, entonces voy a ir de vuelta a mostrarles un formulario, entonces, para que ustedes tengan conocimiento de dónde salen los gráficos, porque hubieron gente que no detallaron muy bien, explicaron muy bien, pero no le anexaron los gráficos de las respuestas en su trabajo, ¿sí? Entonces eso hubiese enriquecido más su trabajo si hubiesen presentado con esos gráficos. Ahora voy a mostrar dónde están esos gráficos cuando yo hago una encuesta. ¿Sí? Entonces voy a ir viendo dentro del formulario que ya me respondieron, lógicamente, ¿verdad? Que ya me respondieron en dónde están las respuestas con los gráficos, ¿sí? Para que yo no lo haga en forma manual, porque también puedo mostrarlo cómo se hace en forma manual. Vamos a ver si me guardó, por ejemplo, aquí yo tengo un formulario que había hecho anterior, que era el 23 de agosto. Entonces, si se fijan, este era mi formulario, sí, que yo había planteado, ¿sí? Y aquí yo tengo las respuestas de este formulario. Aquí están las preguntas y aquí están las respuestas, ¿sí? Entonces, en su mayoría, aquí tengo un resumen. Aquí tengo por pregunta, ¿sí? Tengo las respuestas por pregunta. Tengo el individual de las respuestas, ¿sí? ¿Sí? Aquí también tengo los individuales de la respuesta, ¿sí? Entonces, aquí, si me siguen también, tengo lo que es ver lo que es las planillas, hoja de cálculo. Aquí, por ejemplo, me genera lo que es una hoja de cálculo. Si yo quiero saber, por ejemplo, como una hoja de cálculo, puedo crear aquí y enviar directamente como una hoja de cálculo, ¿sí? Eso, por ejemplo, automáticamente me puede generar allí una hoja de cálculo con todas las respuestas de lo que fue la encuesta aplicada a los encuestados, a los comerciantes, a los alumnos, ¿sí? Entonces, eso también hay una opción, ¿sí? Tenemos esa opción. Y también les voy a mostrar aquí lo que son las respuestas de los alumnos que
que podemos verla en forma de gráfico. En este caso, voy a ver si configure como para que se vea. A ver un poco. Voy a ver un poco si lo configure. A ver si lo... A ver, vista previa. Ah, no, esta es la vista previa para ver antes de aplicar. A ver. Voy a ver un poco aquí en mi configuración. No le di acá presentación. Acá, por ejemplo, puedo poner barra de proceso y orden de preguntas aleatorias. Vamos a ver. Vamos a ver si me guarda. Bueno. En este caso, por ejemplo, a ver si me permite el individual. El resumen. A ver, un poco no me está generando para poder mostrarlo a ustedes en barra o en... A ver un poco. Aquí. Voy a ir a otro formulario que capaz si lo había configurado de esa manera. Vamos a ver esta. A ver un poco, estas las respuestas. A ver un poco. Aquí tengo el resumen. Sí, aquí yo lo había configurado. Si se fijan aquí, por ejemplo, depende mucho de la configuración de nuestro formulario. Porque en este caso, por ejemplo, sí tengo en gráficos, si se fijan. Y estos gráficos fueron lo que algunos no pudieron presentarme, ¿sí? Quiere decir que incidió la manera en que ustedes formularon o elaboraron su cuestionario porque hubieron trabajos en donde no pude recibir estos gráficos, ¿sí? O sea, no recibí luego estos gráficos. Entonces, aquí, por ejemplo, tienen ustedes las respuestas de cada persona, ¿verdad? Y tienen lo que es el gráfico de las respuestas, ¿sí? En caso de que no hayan formulado de esta manera, como para que pueda, aquí por ejemplo en configuración de presentación, mostrar las respuestas para enviar a otra. Y aquí en general, simplemente era editar después de enviar. O sea que incide demasiado de qué manera fueron ustedes configurando su formulario Google, ¿sí? Para que le genere estos cuadros. Bueno, estos cuadros lo que yo no vi, algunos lo hicieron en forma de tabla, me parece correcto, y hay otra gente que no lo hicieron, no pudieron llegar a hacer. Para el caso de que no pudieron llegar a hacer, también se puede hacer en Excel, ¿sí? Alegando cuántas personas respondieron, ¿sí? Pero para eso tienen que tener los números precisos de cuántas personas respondieron para poder hacer los gráficos, ¿sí? Bueno, otro tips también que me pareció bastante elocuente también compartir con ustedes es las cuestiones de forma en cuanto a lo que es las fuentes en las cuales ustedes van para hacer los trabajos. Hay bibliotecas dentro de lo que es Google, ¿verdad? Que son muy útiles. Por ejemplo, dentro de Google tenemos la página Redail, que es una página Redalyc sobre artículos académicos. Es una página muy utilizada, ¿sí? Que pueden ustedes recurrir a esa fuente en donde ustedes pueden hallar artículos académicos, libros, ¿sí? También es Cielo, si me siguen, es Cielo, también es otra página que ustedes pueden acudir
tanto en revistas, ¿sí? Que tienen, son de fuente fehaciente, o sea, de fuente que realmente tienen base científica, ¿sí? Porque lo triste es que copien o de repente acudan a fuentes que no sean de fuentes certeras o fuentes que realmente den un resultado científico de lo que está presentando. ¿Qué pasa? Que muchas veces acudimos, por ejemplo, digo, las páginas que no son, digámosle, de fuente fehaciente, sea Wikipedia, Rincón del Vago, Buenas Tareas, o sea, esos tipos de bibliografía no quiero ver en los trabajos, ¿sí? Podemos buscar inclusive de repente bibliotecas que sean de fuentes realmente creíbles, ¿sí? O que sea fehaciente, ¿sí? No podemos recurrir al hacer un trabajo de investigación, al menos estoy hablando de investigación, no del informe, ¿verdad? A modo de enriquecer nada más el conocimiento de ustedes para a la hora de hacer los trabajos de investigación atiendan las páginas a las cuales acuden o ponen como fuente, ¿sí? Porque generalmente, por ejemplo, Buenas Tareas, yo puedo alzar mi trabajo práctico en Buenas Tareas. Cualquier persona puede alzar su trabajo práctico en Buenas Tareas y no tiene, puede ser que sí o no tenga una fuente fehaciente de los conceptos que allí presenta, ¿sí? Entonces sería interesante que indaguen un poco más sobre cuáles son las páginas que ustedes pueden acudir. Inclusive voy a compartir luego en el grupo de WhatsApp las páginas que ustedes pueden acudir para encontrar artículos de revistas, pueden encontrar también de repente algún guión, ¿sí? O sea que tiene que ser de fuente fehaciente cuando realizan una investigación, es importantísimo. Y también que atiendan la forma que se le está pidiendo en realizar el trabajo. También, por ejemplo, los títulos. Hubieron gente que me puso anexo, sí, se ve que no leyó antes de enviar, y era el índice, y en el título decía anexo, por ejemplo. Entonces, todos esos, digámosle, esos detalles y esos criterios tenemos que tener en cuenta antes de presentar un trabajo. Bueno, ahora sí ya estamos la mayoría y voy a pedirles que habiliten un poco sus cámaras para ver si están presentes o no. A ver un poco. Bueno. Buenas noches para todos. ¿Cómo están? Estaba dando algunos tips sobre los trabajos, ¿sí? De cómo realizar un índice, ¿sí? En Excel también, de repente, si es que quieren, puedo mostrarles cómo se realizan los gráficos en Excel, ¿sí? De acuerdo a las respuestas, es simplemente insertar el gráfico de la tortita, que es más conocido, que es el gráfico circular. Entonces, para los trabajos, si bien ustedes, yo estoy haciendo una retroalimentación de la parcial, ¿sí? Ustedes, lógicamente, en su informe ya no van a utilizar más lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? Pero a modo de dar y de ampliar el conocimiento y también en cuestiones de páginas, ¿sí? No podemos recurrir a cualquier página, gente. Wikipedia, no. Acostúmbrense. Rincón del Vago, tampoco. Buenas Tareas, tampoco. ¿Sí? Pueden buscar inclusive materiales en PDF, ¿sí? Cielo, Redaril y otros tantos más. Le voy a estar pasando en total cuántos son las bibliotecas virtuales que ustedes pueden recurrir para adquirir información, ¿sí? Porque no todas las fuentes, como ya dije, son fehacientes, ni tampoco toda la información que está en internet hay que de repente pulir, ¿sí? Bueno, un sondeo, recibí un informe, 2 informes,
Wikipedia, porque Wikipedia cualquiera puede alzar información. Yo puedo alzar cualquier información en Wikipedia. En Buenas Tareas también, en Rincón del Vago también, ¿sí? No son, no son trabajos científicos, me estoy refiriendo a trabajos de investigación con base científica, ¿sí? Por ejemplo, los de administración, Henry Fayol, por ejemplo, ¿en dónde voy a encontrar información de Henry Fayol? En libros. Por ejemplo, en Hidalgo o en el libro de Hidalberto, perdón, Chiavenato, por ejemplo, lo que dieron administración. Ese libro sí lo busco y ahí encuentro la información, entonces esa información sí es una información fehaciente porque es de un libro, de un autor, ¿sí? Entonces, si yo voy a Wikipedia, yo no sé qué tan grado de cierto es lo que me está presentando la información, ¿sí? También en revistas, también en artículos, ¿sí? Y la mayoría de los documentos son alzados. Academia también es otra página que pueden tener más documentos de repente en PDF, ¿sí? Para las investigaciones, ¿sí? No lo hagan en la página universal, porque ahí van a encontrar de todo tipo de información, gente que cargó su trabajo, gente, o sea que hay mucha información, entonces tenemos que aprender a filtrar, ¿sí? Bueno, eh, ¿alguna consulta hasta allí? Hasta en base a todo lo que dije. Así iniciamos con el tema de hoy, porque todavía no iniciamos nuestra clase de hoy. Bueno, ¿recibieron todo el resultado de su parcial? Yo sí, profe. ¿Sí? ¿Sí? ¿Recibieron todo? Sí. Bueno. En general, eso fue la retroalimentación de ahora. Cuiden la carátula, lean lo que se le está pidiendo, ¿sí? ¿Sí? Cuiden el índice también, como hacen. Yo entré ¿Sí? tarde esa parte que... Sí, esa parte de índice, ¿Sí? profe. Eso, por ejemplo, yo no sé todavía, he visto que vos estabas mostrando, pero voy a ver nomás otra vez después el video para poder mirar. Pero Sí. me gustaría aprender porque no sé esa parte de realizar. Sí, en realidad es una manera muy sencilla, simplemente en el Word, de hacerlo más rápida, ¿sí? Solamente que al seleccionar los títulos, después de seleccionar todos los títulos, tengo que cambiar el color de la letra otra vez para que quede todo en negro. Eso nomás es el detalle que tiene insertar tabla de contenido dentro de un documento, ¿sí? Entonces, eso es importantísimo porque es muy desprolijo el índice muchas veces, ¿sí? Y por lo menos si lo van a hacer manual, no pongan ahí enfrente la palabra PAG, ¿sí? Ese va arriba, página va arriba y una sola vez, y después abajo van todos los números de página. Fíjense nomás los libros y guíense por los libros, ¿sí? La mayoría de los libros tienen esa estructura, ¿sí? No vamos a poner ahí paz, ¿sí? No. Esa forma de presentar no es la correcta, ¿sí? También la introducción y la conclusión tienen que tener sentido, si no carece de originalidad, ¿sí? Siempre atiendan Profe, esos detalles, ¿sí? ¿Sí? esta vez no va a tener conclusión nuestro informe. Ese queda el informe final nomás, o sí hay que agregarlo otra al último. Porque viste que esa parte de No, la guía no está a conclusión. no está. Y se libraron porque ahí están todos los nuevos conocimientos, las limitaciones. Entonces, yo estoy haciendo una retroalimentación del trabajo investigativo que ustedes hicieron, ¿sí? En la parcial. El examen final ya tienen ustedes el modelo y ustedes se van a guiar por ese modelo, ¿sí? Por la guía, ¿sí? Bueno. Entonces, vamos a iniciar el tema de hoy. Para el tema de hoy yo preparé algo bastante, digamos, interesante para la mayoría. Yo sé que la mayoría ya tiene base contable aquí y también administrativa, ¿sí? Entonces, hoy vamos a hablar de todo lo que son los estados contables,
¿sí? De una empresa. ¿Qué pasa? Muchas veces, como pasantes, me sucedió a mí, le puede suceder a cualquiera, ¿sí? Que muchas veces desconocemos estos estados contables y nos dicen, por ejemplo, haceme la copia de los estados contables o de los estados financieros, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esas documentaciones? ¿Hasta qué punto yo conozco de cuál es estado contable y qué es o qué no es estado contable? O sea, generalmente nosotros lo que más conocemos son el balance, ¿sí? Y hasta ahí nos quedamos, hasta lo que es balance, ¿sí? Y después los demás anexos de repente ya desconocemos en su totalidad, ¿sí? O no identificamos plenamente. Entonces, a lo que vamos a hablar hoy es de la parte conceptual de lo que es un balance y los estados contables. ¿Cuál es el legajo de documentos que van y que son considerados estados contables o estados financieros? Y voy a compartir con ustedes ahora lo que es mi Power para que vayamos viendo los conceptos básicos, ¿sí? Entonces, voy a compartir con ustedes. ¿Ven la imagen? ¿Sí me confirman? Sí, profe. ¿Sí me escuchan bien también? Sí. Sí, bueno, está bien. El día de hoy vamos a estar hablando entonces brevemente de qué son los estados contables para nosotros como futuros contadores y administradores. Primeramente, ¿qué es lo que se presenta? O sea, dentro de los estados contables, ¿qué es lo que se hace para llegar a ellos? Sabemos que dentro de los estados contables están todo lo que ya habíamos dicho o mencionado anteriormente, que son las documentaciones legales, ¿sí? Toda registración se basa o se fundamenta o se sustenta en lo que es los documentos contables respaldatorios. Para nosotros, de repente, reflejar esa imagen fiel del patrimonio, tienen que estar las documentaciones respaldatorias, que son las facturas y los recibos de pago y los pagares. O sea, esos son los 3 documentos más utilizados para la registración. Y también, lógicamente, los cheques y las conciliaciones bancarias y todo lo que son los instrumentos administrativos utilizados dentro de la empresa, como ser las fichas de stock, los inventarios, ¿sí? Las conciliaciones, ¿sí? Todos esos documentos son luego, posteriormente, reflejados dentro de un balance, ¿sí? Y bueno, es uno de los reflejos del patrimonio, ¿sí? Entonces, la función que cumple la contabilidad es primeramente identificar cuáles son esas documentaciones, luego medir. ¿Qué significa medir? Significa simplemente saber el valor de esa documentación, qué valor tiene, ¿sí? Valores cuantitativos y cualitativos también, ¿sí? Para la empresa. Luego tenemos la función de registrar, que lo realicen. Luego lo clasificamos. ¿En qué consiste clasificar en la función? Simplemente significa que voy a tener que decir si son deducibles o no deducibles para mí como empresa, si de acuerdo a la ley siempre. Luego resumir, sabemos que no vamos a presentar toda la información así como está, sino de manera resumida y sintetizada. Y luego simplemente informar, presentar eso, tanto a los usuarios, a los distintos usuarios de la información requiriente de esta información, ¿sí? Entonces, dentro de lo que es la contabilidad, provee lo que son los llamados estados financieros o estados contables. ¿Y cuáles son los componentes de estos estados financieros o estados contables? Son el balance de situación general, es 1. Luego tenemos el estado del resultado, es 2.
Luego tenemos el flujo de efectivo, es 3. Y estado de evaluación del neto, 4. Y 5 son las notas aclaratorias. Bueno, primeramente quiero también acotar un punto de que el cuadro de depreciación y revalúo también forma parte de este legajo, si bien no es obligatorio la presentación respectiva dentro de lo que es la SET o la parte impositiva, de igual denota un cuadro bastante representativo para los muebles y los bienes que yo tenga de activo fijo dentro de la empresa. También forman parte de este legajo, pero los obligatorios son estos, son el balance de situación general, ¿sí? Luego el estado de resultado, el flujo de efectivo, el estado de evaluación del patrimonio neto y las notas aclaratorias. Las notas aclaratorias son las que simplemente explican todo lo presentado dentro de todos los anteriores, ya sea lo que se presentó en el balance, en el estado de resultado, en el flujo y en el estado de evolución del patrimonio neto, ¿sí? Bueno, conocer los estados financieros es saber hacia dónde marcha la empresa, ¿sí? Entonces, si yo conozco todo esto, ¿para qué? Para saber hacia dónde marcha mi empresa, para conocer la estructura financiera de la empresa, para conocer las cuentas y las operaciones, para analizar las tendencias tanto positivas o negativas de la situación y de los resultados, ¿sí? Para todo esto me sirve lo que es conocer los estados financieros, ¿sí? Toda empresa tiene que conocer estos estados financieros por lo menos una vez al año, ¿verdad? De toda la situación en la cual está su empresa, ¿sí? Entonces, para tomar posteriormente las decisiones de acuerdo a los resultados presentados, ¿sí? O la situación presentada. ¿Cuál es la naturaleza de estos estados financieros o contables? El origen de los estados financieros simplemente no es más que otra cosa que la contabilidad. ¿Y qué hace la contabilidad? La contabilidad aquí nos menciona una definición breve que es simplemente el arte de registrar, clasificar, resumir e interpretar datos financieros para los interesados. O sea que vendría a ser cumplir todas las funciones que dijimos inicialmente, ¿sí? Eso es en síntesis, la contabilidad, el arte de registrar, clasificar, resumir, interpretar los datos financieros. Entonces, de repente, si la capacidad de decir qué me está diciendo ese balance, ¿sí? ¿Qué me está presentando ese balance? ¿Cuáles serían las posibles dificultades a corto o a largo plazo? O sea, yo tengo que tener esa capacidad de identificar eso por la simple lectura de un balance, ¿sí? Por el simple hecho de ver en cuanto a números y en la forma presentada, en qué situación se halla la empresa, ¿sí? Los estados financieros se preparan para presentar un informe periódico de la situación de la empresa, progreso de la administración y resultados obtenidos, ¿sí? Sabemos que uno de los principios es el principio de la empresa en marcha. Toda empresa que está en marcha, eso significa de que tiene un futuro y lógicamente un histórico, un pasado, ¿sí? Entonces, esos progresos administrativos se denotan o se ven reflejados dentro de un balance, ¿sí? Yo no puedo decir, yo tuve un crecimiento en mi activo del 50% en relación al año pasado si yo no tengo un balance respaldatorio de los activos del año pasado y de este año. O sea, simplemente el balance hace eso, da una función comparativa, ¿sí?
de la situación financiera y patrimonial en una fecha determinada, de manera que yo pueda sacar una conclusión de ese informe emitido, ¿sí? Porque en realidad los estados financieros son un informe en forma representativa de la situación, ¿sí? De una empresa en específica. Seguimos. Los principios y las normas de contabilidad. Sabemos que todos los estados financieros o contables se realizan por intermedio de un principio contable. ¿Y qué son los principios contables? Son los conceptos básicos a los cuales se debe todo proceso contable, así como la estructura general de los estados financieros. Y aquí yo hago la pregunta, lanzo la pregunta a todos ustedes. ¿Ya vieron las normas internacionales de contabilidad? ¿O las normas financieras de contabilidad? ¿Ya Sí, bro. llegaron a dar eso? ¿Sí? Sí. ¿Conocen entonces cuáles serían esos bases o esos principios contables? ¿Sí? Sí, profesora. Ok, eso es interesante saber también. Entonces vamos afianzando lo que es, en base a qué se están haciendo. O sea que la contabilidad no es por pura casualidad que surge o que yo puedo presentar de la manera en que el contador le parezca mejor, no. O el profesional le parezca mejor, sino que tiene unas normas por las cuales se fundamenta y se guía para la presentación. Y ustedes van a ver, si ustedes buscan balances de cualquier tipo de empresa, que no sea pública, aclaración, ¿sí? Porque el sector público tiene otro esquema, entonces van a encontrar casi el mismo modelo de presentación, ¿sí? Y voy a mostrar ahora un modelo de balance, ¿sí? Luego tenemos las normas contables profesionales, que constituyen aquellas que son subordinadas ya a los principios contables, que deben ser utilizadas para la contabilización de las operaciones que afectan al patrimonio de un ente y que tiene por objetivo el tratamiento contable de ciertas situaciones similares que se presentan dentro de los distintos entes, ¿sí? A eso se refieren las normas contables profesionales, ¿sí? Eso también hay países que adoptan cierto tipo de normas, ¿sí? Y hay otros que desacatan ciertos, toman ciertos principios de la norma general y lo aplican, y hay otros que no, ¿sí? Entonces, por eso hace esa diferenciación entre normas o principios contables y normas contables profesionales, ¿sí? Dentro de los principios fundamentales o postulado básico de la contabilidad, de los principios contables, sería la equidad, uno de los principales. La equidad entre los distintos intereses opuestos deben ser una preocupación constante en contabilidad, puesto que los que sirven o utilizan los datos contables pueden encontrarse ante el hecho de que los intereses particulares se hallen en conflicto. ¿Sí? Tiene que haber una equidad entre lo que yo quiero llegar y lo que la empresa quiere llegar, ¿sí? Entonces, allí tiene que haber una comunicación constante también para poder cumplir este principio de equidad, ¿sí? Bueno, ahora tenemos el concepto de lo que es un balance. ¿Qué es un balance? Es el estado de la contabilidad que presenta la descripción de los bienes que posee el comerciante, clasificado de acuerdo a su naturaleza, posibilidades y de conversión en efectivo, ¿sí? Y también de los derechos y el patrimonio. El patrimonio neto. ¿Alguien está? A ver un poco. ¿Qué pasó? Alguien estaba escribiendo sobre mí. Voy a deshabilitar aquí este tema de las... Bueno, ok. Entonces,
¿Qué es lo que me muestra un balance? Me muestra la situación en que se encuentra en un momento determinado la empresa en cuanto a sus bienes, en cuanto a sus derechos y en cuanto a sus obligaciones. Dentro del balance hay que hacer una diferenciación siempre. El balance tiene 3 aristas nada más, ¿sí? El cual es el activo, el pasivo y el patrimonio neto. A eso se le llama balance, ¿sí? Luego está lo que es el otro esqueleto, como le decimos, de lo que es el estado contable o los estados contables, que es el estado de resultado, que es totalmente otra cosa, otra vez de lo que es la situación patrimonial. Porque si yo hablo de situación patrimonial, estoy hablando solamente de los bienes, derechos y obligaciones que posee una empresa, y me estoy refiriendo al balance en específico, ¿sí? De lo que yo tengo y de lo que yo tengo derecho a y de lo que yo debo o lo que yo tengo que cumplir en un determinado periodo, ¿sí? Por eso la mayoría muchas veces confunde lo que es un balance con un estado de resultado. Por favor, no lo hagan, ¿sí? El balance tiene solamente 3 aristas, ¿sí? Que es el activo, el pasivo y el patrimonio neto. Es un balance patrimonial o situacional. ¿Y qué me dice este balance? Me dice la evaluación de todos los bienes que poseo y la capacidad de que estos bienes en algún momento dado se puedan convertir en efectivo. ¿Qué me dice esto? Que yo, por ejemplo, si quiero llegar a liquidar o vender mi empresa, ¿en cuánto evalúo esa empresa? ¿Sí? Hecha, ¿sí? Entonces, eso me lo puede decir no el estado de resultados, sino el balance, ¿sí? Entonces me habla de una situación patrimonial. Me dice la composición y evaluación de bienes, derechos y obligaciones y del patrimonio neto. ¿Qué significa patrimonio neto? El patrimonio que es netamente mío, haciendo la diferencia entre todo lo que son mis bienes y derechos, restándole mis obligaciones, o sea, mi capital, ¿sí? Entonces, dentro de lo que es el balance de situación general, tengo también el estado financiero, refleja la solvencia, como ya había dicho, de la empresa para pagar sus compromisos. O sea, teniendo todo yo, estos bienes, estos derechos, ¿realmente puedo cubrir todas mis obligaciones o no puedo cubrir todas mis obligaciones? ¿Sí? Luego tengo el estado económico, refleja la capacidad de que se dispone para producir beneficios y acrecentar los valores económicos, ¿sí? Ahí te incide mucho mi activo. ¿Qué activos tengo y qué facilidad tengo yo para generar o producir más activos, ¿sí? Dentro de la empresa. Eso se refiere a estado económico. Eso todo me lo presenta un balance de situación general, ¿sí? O un balance patrimonial. Bueno. Luego tenemos lo que es los estados de resultado, cosa que es muy diferente. Si yo quiero saber si tuve pérdida o ganancia, en realidad yo no me voy a ir al balance. Ese concepto erróneo de cuánto salió tu balance, en realidad el concepto está un poco, o sea, no diferenciamos, porque en realidad el estado de resultado es lo que me presenta el resultado en sí del ejercicio. ¿Por qué? Porque el estado de resultado es lo que nos presentan como los ingresos menos los egresos, ¿sí? O sea, ahí lo que yo voy a ver en un año, si yo tuve ganancia o tuve pérdida, ¿sí? ¿Y en base a qué? En base a todas las facturaciones que hice y todos los gastos que documenté. Los gastos que no documenté o las ventas que no documenté, lógicamente no se van a presentar en los estados de resultados. Y por eso es que se urge lo que es la documentación de todos los ingresos y los egresos, ¿sí? Y aquí hay un punto muy importante y en discusión también que tomamos muchos profesionales, es que ¿cómo voy a presentar mi imagen bien si la ley me limita? Y es cierto, la ley me dice qué yo puedo presentar de acuerdo a mi actividad y qué no puedo presentar, ¿sí? Porque recuerden que los gastos tienen que ser reales, tienen que tener relación con la actividad que estoy que estoy realizando y tienen que ser debidamente documentados. Tienen que reunir esos 3 requisitos para que yo lo pueda
reflejar en mi estado de resultados, ¿sí? Si no cumple esos requisitos, entonces no puedo yo presentarlo dentro de mi estado de resultados como gasto enteramente propio de la empresa, ¿sí? Entonces, allí es lo que de repente muchas veces carece de coherencia en cuanto a lo que tiene y a lo que va presentando, ¿sí? Porque en realidad muchas veces no se documenta todos los gastos ni todas las ventas. Lo ideal sería que se documente todo, ¿sí? Entonces, de ahí que viene una misión muy grande para nosotros de concienciar a las personas, de documentar sus ventas y sus gastos, ¿sí? Luego tenemos, dentro del legajo de los estados contables, tenemos también el estado de evolución del patrimonio neto. ¿Qué pasa? Una vez que yo obtuve un resultado positivo en mi estado de resultado, eso se tiene que ver reflejado en la evolución del patrimonio neto. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que capitalizar ese resultado o distribuir entre los socios, en el caso de una SA. O en el caso de que sea unipersonal, si yo lo voy a capitalizar, tiene que haber un aumento dentro de mi patrimonio neto, ya sea dentro de mi patrimonio, ya sea en el activo o más en lo activo, o en los derechos, para que yo pueda considerar de que ese estado positivo, estado de resultado positivo incidió o afectó a la empresa, ¿sí? Si yo tengo un estado de resultado positivo, pero no lo invierto en realidad en la empresa misma, entonces eso no va a tener gran incidencia. Pero sabemos que como contadores tenemos que reflejar ese estado positivo en la evolución del patrimonio neto. Tiene que haber un resultado acumulado, un mayor resultado acumulado dentro de mi patrimonio neto para que yo considere como positivo ese resultado, ¿sí? Eso va a ir aumentando mi patrimonio en cuanto vaya saliéndome positivo, y negativo, lógicamente, restando, ¿verdad? Luego tenemos otro documento importantísimo dentro de los estados contables o financieros, que son el flujo de caja. El flujo de caja es lo que muestra de dónde se originaron los fondos y a dónde fueron aplicados esos fondos. Se denomina también estado de origen y aplicación de fondos. En este flujo de caja, que no es otra cosa más que la presentación de todo lo que se realizó durante el año con el efectivo de la empresa, ¿sí? Entonces, quiero saber de dónde, y ahí incide también si recurría a fuente externa, a crédito, a préstamos para tener mayor efectivo. Entonces, dentro del flujo de caja se ve reflejado eso también, ¿sí? Y lógicamente que el resultado del flujo de caja tiene que coincidir con el saldo de caja que presento en mi balance general, ¿sí? Y por último, son las notas aclaratorias. Dentro de las notas aclaratorias es simplemente, más que otra cosa, detallar los distintos métodos aplicados para realizar el costo, la evaluación del costo, el detalle de a quiénes se les debe. Por ejemplo, ¿verdad? En mi balance general lo pongo así: proveedores varios, proveedores locales, y luego en mis notas aclaratorias digo quiénes son esos proveedores y cuánto se le debe a cada uno de ellos, ¿sí? Voy aclarando punto por punto. La ley me lo obliga, ¿verdad?, a que ciertos puntos yo lo tenga que hacer en forma más detallada. Entonces voy aclarando. ¿Qué sistema utilicé de evaluación de inventario? ¿Qué tipo de cambio utilicé también? Si es que tuve alguna moneda de cambio, alguna variación allí. Si, ¿cuáles son mis proveedores, mayores proveedores? ¿A quiénes banco debo o quiénes me deben a mí también? O sea, todas esas cuestiones se aclaran dentro de las notas aclaratorias, ¿sí? Entonces, es importantísimo estas notas aclaratorias lo escriban y lo vayan lo más detallado posible, de modo a que cualquier persona que lea estas notas aclaratorias, por algo se llama notas aclaratorias, comprenda
lo que se está presentando allí. Por más de que el balance tal vez no lo entienda a simple vista, en las notas aclaratorias tiene que comprender una vez que lo lee, ¿sí? O sea, tenemos que tener la facilidad de transmitir o hacerle hablar a nuestro balance por intermedio de las notas aclaratorias. Y esto también se presenta en la SED. Un documento completo es la nota aclaratoria y aparte es el balance general, ¿sí? Entonces presenta la SED, es obligatorio, ¿sí? Bueno, aquí me habla de qué es lo que me refleja los estados financieros, una situación financiera, una situación económica y una situación patrimonial. Bueno, y por último, ¿quiénes son los interesados? ¿Sí? Son lógicamente los dueños, los inversionistas actuales, los bancos y las entidades similares, los acreedores, los proveedores, la Cámara de Comercio, la Bolsa de Valores, la Superintendencia de Bancos, ¿sí? O sea, son todas las personas interesadas en la información financiera. Sabemos que cuando vamos a sacar un crédito nos piden toda la documentación. Cuando vamos a sacar crédito de alguna empresa comercial, la misma cosa. Y ante cualquier situación que se presente o futuros proyectos que tengamos, los inversionistas también van a querer saber en qué situación y en dónde van a invertir su dinero. Y también, lógicamente, los dueños y los de administradores. O sea, los de administración, quiero decir. Bueno, ¿se entendió hasta aquí de qué se trató brevemente esta clase? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Siguen allí? ¿Pueden habilitar sus cámaras, por favor? ¿O ya se fueron a dormir? ¿Alguna duda referente a todo lo que dije? Es solamente conceptos básicos. Sabemos que los de contabilidad están haciendo ahora su balance, ¿sí? Por eso no le voy a exigir que hagan el balance. Y es más bien para reforzar también lo que ya estamos dando. Y estamos en la unidad de contabilidad. Sé que ya hicieron arqueo de caja, ya seguramente vamos a hacer un ejercitario más de lo que es contabilidad aplicada, pero luego vamos a estar cerrando y entrando a otra unidad, ¿sí? Porque estamos en pasantía. No anda su cámara, me está diciendo Cristian. Bueno, está bien. Recién andaba Cristian, yo te he visto que vos estabas. Después, ¿qué pasó? Bueno. ¿Alguna duda hasta aquí? Ustedes ya habían dado estos conceptos básicos, me supongo, ¿verdad? Más no podemos profundizar porque somos pasantes, estamos en pasantía, ¿sí? Pero sí les voy a mostrar, si quieren ver un modelo de dónde están los modelos dentro de la página de la SED. Lo voy a hacer para que ustedes también tengan mayor conocimiento. Pero antes, ¿tienen alguna duda? ¿O no? No, bro. De ¿No? mi parte, No, no. pues, Bueno. de mi Vamos parte a... no puedo. Tampoco. Bueno, esto lo hago a modo de reforzar, ¿sí? Bueno, entonces voy a mostrarles en dónde pueden hallar los documentos que ustedes necesitan, o dónde están los balances, de dónde nosotros los futuros contadores o los contadores sacan los modelos para presentar, ¿sí? Entonces yo voy a la página de la SED, si ustedes me siguen acá en la cámara, ¿verdad? En sus cámaras, en la pantalla, tenemos lo que es la página de la SED, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tengo muchas opciones. Y dentro de las opciones, a mi izquierda, para mí, tengo lo que es biblioteca impositiva, ¿sí? Entonces yo voy y hago clic allí en biblioteca impositiva, ¿sí? Entonces, esta es la tipo plataforma, como ustedes también tienen en la universidad, también nosotros tenemos nuestra plataforma, que es la plataforma de la SED, ¿sí? La página de la SED, en realidad.
Bueno, aquí entramos y ustedes acá me dicen categoría, dice categoría de biblioteca y aquí están todo lo que yo puedo llegar a necesitar, ¿sí? Entonces, acá si ustedes se fijan está la opción estados financieros, ¿sí? Me hubiese gustado que mi profesora me enseñe así también antes. Estados financieros, me muestre dónde salieron todos. Estados financieros, ahí yo hago clic, ¿sí? ¿Y qué pasa? Ahí yo tengo todo lo que yo necesito. Por ejemplo, guía paso a paso para adjuntar las declaraciones juradas informativas, guía paso a paso para la presentación de los estados financieros desde el año 2015 en adelante, me dice. O sea, yo puedo descargar esto y saber paso a paso cómo se presenta un estado financiero dentro de la SED. Ahora, ¿dónde está el modelo de los balances? Aquí, por ejemplo, tengo anexos de la resolución general 49/14. Y aquí esto es el modelo de lo que es el cuadro de depreciación y revalúo, ¿sí? Aquí también, el cuadro de depreciación y revalúo del activo fijo, el cual yo voy a usar también dentro de mi estado financiero. Aquí le hago clic y hago clic en el anexo de la resolución y allí me va a aparecer tiene que ir cargando el modelo. O directamente si sufro de impaciencia y no quiero esperar que cargue, entonces le doy aquí en el botón izquierdo, descargar, y ahí voy a descargar directamente dentro de dentro de mi computadora, de mi PC, y ahí le doy a abrir. Entonces ahí ya va a ser mucho más rápido abrirlo para saber qué contiene ese anexo de la resolución. Y allí estoy esperando. Este no es. A ver. Ahí está. Muy bien. Aquí, bueno, ahí yo descargué, se fijaron el anexo, el primerito. Entonces, aquí yo tengo todo lo que yo necesito para presentar. Desde, si me siguen balance general, aquí por ejemplo está el balance, el cual yo tengo que completar, ¿sí? Aquí por ejemplo está el modelo de todo el balance. Balance general en anexo 1 tiene todito las partes a presentar. No se ve. ¿No? ¿No se ve? Se quedó colgado. Todo, en el viejo se quedó, o sea, A ver, no, ¿qué? no se muestra. No No se muestra nada. muestra. Bueno, voy No salió nada. otra vez a compartir. Voy a salir y voy a entrar. ¿Allí? ¿Me confirman? Ahí sí, bro. Ahí sí. Ahí sí. Bueno, Anexo 1, balance general. Sí, anexo 1. Bueno, y todo esto que ustedes ven acá abajo, en total, todo esto es lo que son los estados contables o estados financieros. Por primera parte, en el anexo 1 tenemos el balance general. Aquí tenemos todo lo que es activo, pasivo, ¿sí? Patrimonio neto, los distintos tipos de cuentas que podemos utilizar. Eso lo podemos descargar, como ya dije, entrando en SED, Biblioteca Impositiva, anexo de resolución 49/14. ¿Sí? Todo esto se completa, lógicamente, con las documentaciones respectivas fin de año, en vista de que las presentaciones son anuales, ¿sí? Este es uno, el balance general. Luego tengo el estado de resultados en la otra hoja de mi Excel que yo descargué. Tengo el que es de estados de resultados y es este modelo. Aquí están todos y ya dice anexo 2, si se fijan, ¿sí? Esto sigue siendo el documento de trabajo de los estados contables o estados financieros. Luego tengo el estado de flujo de efectivo y si se fijan aquí están
es comparativo, es de un año en relación al otro, el año anterior, ¿sí? Entonces, cuando yo realizo mi flujo de efectivo, lo tengo que realizar en 2 años comparativos, ¿sí? En 2 años, o sea, tengo que tener el año anterior y el de ahora para presentarlo, ¿sí? Entonces, aquí van detalladamente todo lo que hice con mi efectivo, desde las ventas, los pagos a los proveedores, pago por el exterior, efectivo pagado a empleados, ¿sí? Efectivo generado usado por otras actividades operativas. Aquí voy detallando el pago de los impuestos, que lo hice en efectivo, ¿sí? Luego el aumento o disminución de inversiones, ¿sí? Aumento o disminución, por ahí compré algo en efectivo, propiedad, planta y equipo, ¿sí? Luego algún aporte de capital en efectivo que pude haber tenido durante el año, ¿sí? Entonces, todas las actividades que yo pude haber realizado dentro del año con efectivo y yo tengo que presentarlo dentro de este flujo de efectivo. Entonces, yo presento eso. Este saldo que figura en este anexo de flujo de efectivo, el saldo tiene que coincidir con el balance aquí en caja que yo tengo de ese mismo año. Tiene que coincidir, por eso es que muchos dicen, Dios mío, hacer un balance es despelote. En realidad no es un despelote, en realidad es que tenemos que tener, como dije, ser ordenados y tener las cosas en orden para que no haya confusión, ¿sí? Bueno. Luego, otro documento que forma parte de del cuadro, o sea, perdón, del estado contable o financiero, son los estados de cambios del patrimonio neto. Y en este cuadro, en este cuadro yo voy registrando las reservas y los resultados, ¿sí? Y aquí voy a ir reflejando si el patrimonio aumentó o disminuyó de acuerdo al resultado que tuve del ejercicio, si fue positivo o fue negativo. Si yo tengo al inicio del ejercicio 1.000 millones en mi patrimonio neto y yo tuve un resultado del ejercicio negativo, lógicamente que ese va a restarle valor a mi patrimonio neto. O sea, depende ya del ejercicio y de los resultados acumulados anteriores, de los años anteriores, ¿sí? O sea, todo esto forma parte de lo que es los estados de estados contables o financieros, ¿sí? Entonces, tanto el balance general como estados de resultado, estado de flujo de efectivo y estado de patrimonio o cambios de patrimonio neto forman parte de los estados contables o estados financieros, ¿sí? Luego, por último, tengo las notas aclaratorias y también tiene su formato de presentación, que es el anexo 5. Las notas aclaratorias piden ciertos requerimientos. Además de completar el encabezado, tenemos que completar todos los datos de la entidad, las bases de preparación de los estados financieros, que generalmente son los principios contables, ¿sí? Luego tenemos las políticas contables, la composición de las cuentas patrimoniales en forma comparativa, composición de principales cuentas de resultado en forma comparativa, los gastos, ¿sí? O sea, voy detallando. Hay puntos específicos que me pide, si se fijaron, son 10 puntos que me pide aclarar según la ley, ¿sí? Inclusive me menciona los decretos. Entonces yo puedo ir a los decretos y ver qué es lo que me pide en este punto 4, ¿sí? O sea, tiene que ser bien detallado la información, ¿sí? Una vez que la presente. Y esto también se presenta dentro de la SED, de la plataforma de la SED. Y por último, tengo mi cuadro de revalúo y depreciación de bienes del activo fijo, que es mi anexo 6. En total son 6 documentos que forman o que conforman los estados contables o estados financieros. No es solamente el balance, gente. O sea, que no es solamente activo, pasivo y patrimonio neto. Son todas estas documentaciones las que se presentan en forma anual dentro de lo que es la SED, ¿sí? Y aquí tenemos los bienes, en este caso pueden ser
bienes del activo fijo, sabemos que pueden ser los muebles y equipos, pueden ser de repente algunas instalaciones, alguna infraestructura que tenga, algún edificio, o puede ser también algunos rodados, ¿sí? Y aquí la ley estipula cuánto es un año de vida útil y se hace todo un cálculo que lógicamente hoy no vamos a hacerlo, pero lo estoy mostrando a modo que ustedes tengan conocimiento de cuáles son estos estados contables, o sea, la composición de los estados contables, ¿sí? Bueno, en total entonces son seis documentaciones que conforman la totalidad de, de las documentaciones, ¿sí? De los estados contables o financieros. Bueno, ¿quedó claro esta parte? Profe, estos anexos Sí. se presentan cada año para todas las personas que tienen RUC o solamente a las empresas bien consolidadas, vamos a decirle. Estos documentos se presentan a las personas que están obligados a llevar estados financieros o estados contables, ¿sí? Si yo como persona puedo llegar a ser persona física o persona jurídica, puedo llegar a estar obligada a presentar estos estados contables, entonces sí o sí lo tengo que realizar una vez que cierra el año. Vamos a suponer que el año 2019 se presenta hasta marzo del año 2020. O sea que esto están obligados todas las personas que yo como contador lo inscribí con una obligación de estados contables. Inmediatamente tengo que replantear todo lo que es mi honorario porque sabemos que el realizar todo este trabajo conlleva tiempo, sabemos. Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo que establecer un sistema de trabajo, ¿sí? Que lógicamente tiene que ser ya con sistemas. Sabemos que ahora está muy en auge y siempre lo estuvo, pero ahora más el tema de los sistemas contables. Yo no sé si ustedes tienen alguna experiencia, si pueden compartir de repente con nosotros sobre utilización de sistemas contables, ¿sí? Porque esto se va cargando y eso el sistema va generando también y luego el contador va ajustando de acuerdo a las documentaciones o va controlando si hay errores, ¿sí? Pero hay cosas, digámosle que netamente son regidas por ley. Por ejemplo, el cuadro de depreciación y revalúo, los coeficientes lo emite la SED por una resolución. Tengo que esperar la resolución para presentar ese cuadro, o sea, para realizar en realidad el cuadro, porque el cuadro no se presenta. Lo que se presenta es hasta notas de los estados financieros, hasta el anexo 5 se presenta, son obligatorios toditos. El cambio, el flujo, el estado y el balance general, esos son obligatorios, ¿sí? El cuadro de revalúo no se presenta ante la SED, ¿sí? Entonces, sabemos a qué nos atenemos cuando asumimos un compromiso referente a lo que es elaboración de estados contables, ¿sí? Sabemos que no estamos hablando solamente de balance, ¿sí? O sea, estamos hablando de todos estos documentos que acabo de mostrarles. Y esto es anual, gente, ¿sí? Entonces, hay que establecer un sistema de trabajo como para que yo pueda dar una información fehaciente de todo lo que se vino realizando durante un año dentro de una empresa, ¿sí? No sé si respondí tu pregunta, Aldo. Sí, bro. Sí, en realidad lo que llevamos, tenemos RUC, ¿verdad? Normalmente el contador una vez al año hace anteriormente IRPC le llamaba antes del cambio del anual, ¿verdad? Sí. Y ahora creo que se cambió eso, ¿verdad? Y una vez al año hacía una serie de documentación, ¿verdad? No sé si, por eso es la pregunta, ¿verdad? Si era este tipo de documentaciones. A No. eso iba.
no es este tipo de documentación. Por ejemplo, voy a hacer una aclaración en cuanto a eso. Cuando una persona no supera los 2.000 millones de venta anual, entonces no está obligado a llevar un balance. Esto es lo que yo le estoy presentando, un balance, estado de resultados. O sea, los estados contables en sí no está obligado. Sí está obligado a presentar un formulario, igual que el formulario 120 anual, ¿sí? En donde va a ir detallando todos los movimientos que tuvo en forma anual, ¿sí? ¿Para qué? Para poder ver si es que la persona paga impuesto a la renta o no. Porque sabemos que el impuesto al valor agregado es un impuesto al consumo, ¿sí? Y el contribuyente que tiene RUT, que hace simplemente por compra o venta, ¿sí? De bienes o de mercadería, o por el simple hecho de comprar y vender, está obligado ya a presentar una documentación que es un formulario anual, ¿sí? En donde se presenta ese formulario anual, pero no está obligado a llevar balance todavía, ¿sí? Este balance es totalmente aparte. ¿Por qué? Porque tengo el balance y aparte otra vez el formulario que yo presento de forma anual, que es para la renta, dependiendo de qué impuesto yo esté inscrita, porque ahora estamos en una reforma tributaria en donde IRE se divide en dos, en simple, ¿sí? Está el simple, el re simple y el general, ¿sí? El que tiene IRE general, sí o sí, además del formulario anual, que es igual parecido al formulario 120, ¿sí? No más que es anual, ¿sí? Además de eso, el contribuyente de IRE general tiene que presentar el balance y ese balance tiene que coincidir con el formulario que presenta anual, ¿sí? El formulario es por un lado, el balance es por otro lado. En el caso de que sea IRE general y que supere los 2.000 millones en ventas anuales, si no supera eso, la persona no está obligada a llevar un balance, sí hacer un informe de todo lo que fue presentando. Si ustedes me siguen y si ya hicieron su formulario 120, las grabadas de todo lo que fue presentando en el año en los IVA, lo tiene que declarar fin de año, a modo de hacer una diferencia entre ventas y compras y poder sacar cuánto es su impuesto anual, ¿sí? Entonces, ese formulario es lo que hacemos todos los contribuyentes, o lo presentamos todos a la SED en forma anual. Y lo que son contribuyentes de IRE simple, solo ese formulario presentan, no presentan el balance, ¿sí? Ahora, si vos me decís, yo supero los 2.000 millones, entonces ahí sí vamos a tener que preparar balance, ¿sí? Y estoy en IRE general y estoy obligado, por eso atiendan, gente, los que tienen RUT, a ver un poco si aquí hay muchos que tienen RUT o no. ¿Están inscritos algunos? ¿O no están inscritos? Yo sí, bro. ¿Sí? Yo sí. Sí. ¿Y tenés tu constancia de RUT a mano? ¿Solés fijarte en tu constancia de RUT, no? De lo que detalla ahí, ¿verdad? Sí. De qué, a qué rubro. Y venda al por menor de bebidas, Sí. algo así. Sí. Y las obligaciones que tenés. Entonces, de acuerdo a las obligaciones, vas a saber qué documentación tenés que presentar, ¿sí? Porque si yo no estoy obligada, entonces no es necesario que lo presente, ¿sí? El contador pues tiene esa misión de ver en qué obligación inscribir a la persona, de acuerdo al ingreso que está percibiendo la persona, ¿sí? Entonces sería interesante que lean un poco lo que es la ley, la nueva ley, ¿sí? Yo cargué en la plataforma para que tengan ustedes conocimiento de los topes, ¿sí? Los topes de acuerdo a cuánto es el ingreso de la persona, yo le voy a ir inscribiendo en un impuesto u otro impuesto, ¿sí? Ahora,
yo no puedo entrar a dar demasiado detalle porque no estamos en tributación ni en contabilidad. Les recuerdo que estamos en pasantía, ¿sí? Entonces, no quiero entrar a dar tributación porque ustedes después van a dar tributación, ¿sí? Entonces, va a ser toda una materia de tributación de los distintos impuestos, ¿sí? Y más Sí, ahora va a ser necesario porque estamos en la reforma, ¿sí? Pero yo dejé ahí en materiales de apoyo para que ustedes lean la ley, ¿sí? Y pueden hallarla dentro de la página de la SEP también. Entonces, es cuestión que indaguemos y que seamos curiosos nomás. Y ahí vamos a ver todos los topes, ¿sí? Hasta 80 millones, el simple. Pasa 80 millones y ya tiene que ser IRE. IRE simple, el re simple hasta 50, hasta 80 millones, pero ¿qué pasa? Yo con IRE re simple no puedo hacer factura y casi a nadie le sirve si yo no puedo facturar, ¿entienden? Esa es la cuestión. O sea, es toda una ciencia la tributación también que se sustenta en la ley, así que le insto a que indaguen un poco más lo que están interesados en esa área en específica, ¿sí? Porque no quiero también robar demasiado tiempo hablando yéndonos a otros temas, más profundizando demasiado. Bueno, hasta aquí alguna duda para cerrar nuestra clase del día de hoy y decirles qué tienen que hacer, que es lo interesante. ¿Ninguna? Cerramos nomás, profe. Bueno, está bien. Tienen un segundo le va a tomar esto que yo les voy a solicitar. Los que rindieron, ya saben el tema del cuestionario dentro de la plataforma. No sé si ya los demás tuvieron experiencia con eso, pero hay un cuestionario de 3 preguntas nada más dentro de la plataforma. Quiero que de falso y verdadero. Entonces, es a modo de por lo menos de repente tener una noción básica de los conceptos que hoy dimos, tanto de lo que son el balance, flujo de caja y de repente un concepto más, ¿sí? En total son 3 conceptos nada más que quiero que afiancen bien, entonces pueden completar ese cuestionario dentro de la plataforma y automáticamente le va a decir el resultado, ¿verdad? Como ya saben, y ya van a saber su puntuación. Si alguien tiene dudas referente a ese cuestionario, entonces pregunte ahora o calle, para siempre, como era la frase. Todos ya habrán hecho cuestionario dentro de la plataforma, ¿verdad? Yo sí. Sí, ya rindieron la vez pasada con ese sistema. Sí. Ayer te digo. ¿cuántos intentos? ¿Eh? ¿Cuántos intentos tenemos? Cuando intento, yo fallé la repetida. Yo habilité para que puedan intentar más de una vez, pero sé muy bien que en el examen final no vamos a permitir más que no salgan y vuelvan a entrar, ¿sí? Porque es una desventaja. Hay algunos que vieron su puntaje y volvieron a intentar y hicieron más. Entonces, por ese motivo, ¿sí? Por ese motivo es interesante siempre limitar los intentos y también el tanteo en las opciones. Tantea uno, no tantea otro, no. Entonces, por cada tanteo 0,33 puntos descuenta. Es una opción, pero está sujeto todavía a prueba eso. ¿Sí? Profe, ¿cuánto tiempo tiene? Hasta mañana ¿Límite de tienen. tiempo? Hasta mañana tienen. Hasta mañana. Sí, hasta mañana. ¿Sí? O sea, el cuestionario tenemos que completar con los conceptos que ya dimos. Sí, en esta clase. Voy a mostrar si les parece. Son conceptos re básicos. Ustedes lo que me tienen que decirme es si es falso o verdadero. En realidad, me tienen que decir si es falso o verdadero. Y nada más. Creo que es
bastante sencillo la cuestión. Yo salí todito lo de mi clase de vecino. Ahora voy a entrar. Bueno, últimamente hay demasiados cursos. Okay. Entré en otro que no es. Vamos a salir otra vez. Más abajo está pasantía. Pasantía, aquí está pasantía. Bueno, voy a mostrar entonces, bien abajito, sabemos ya que tenemos, voy a activar la guía también para los que están retrasados con las tareas, para que vayan actualizándose. Voy a poner una guía general al inicio para saber cuánto punto vale cada tarea, ¿sí? Y para los que están interesados también voy a poner ahí. Se me pasó eso y no puse anteriormente, pero voy a actualizar eso. Si se fijan aquí, ¿me siguen? ¿Me confirman si ven también? Sí, profe. Aquí Sí, profe. se llama cuestionario de afianzamiento de los conceptos básicos. Aquí, por ejemplo, van a entrar y va a estar disponible. Voy a ver si puedo mostrarle a ustedes una vista previa aquí, vista previa. Ahí está. Y aquí están, son 3 preguntas, ¿sí? Y cada pregunta está en una sola página. Entonces van a tener que hacer la siguiente página hasta completar las 3, ¿sí? Aquí me da un planteamiento sobre el balance y quiere que seleccione si es falso o verdadero el planteamiento que me está haciendo arriba. Una vez que yo completo aquí, le marco si es falso o verdadero, paso a la siguiente página, ¿sí? En la siguiente página tengo el mismo enunciado con las opciones de verdadero y falso. Voy a marcar si es verdadero o si es falso. Y por último, una vez que completo eso, voy a la siguiente página y ahí completo cuestiones de la clase pasada, que era conciliación bancaria. Si es que corresponde o no corresponde, si es verdadero o falso el enunciado que me dice arriba, ¿sí? Entonces, hay una retroalimentación de lo que habíamos dado, tanto en conciliación como en de balance y como arqueo, a ver si manejan los conceptos básicos, ¿sí? Una vez que terminan eso, dan terminar intento, ¿sí? O ir a la página anterior si es que se equivocaron, y ahí ya le va a dar una noción de qué respondieron en cada pregunta, ¿sí? Y luego, una vez que le dan enviar y terminar, esto ya se va. Enviar todo y terminar. Y ahí nos va a pedirlo una confirmación de enviar y terminar. Y le doy a enviar. Y ahí ya me saca el resultado. En mi caso no completé ninguno, entonces es 0 sobre 3, 0%. Y ya me saca mi resultado y la hora, ¿sí? Voy a ver un poco aquí y me están cargadas ya si es falso o si es verdadero, ¿sí? Entonces, ¿se entendió esto cómo hay que rellenar? Tienen que entrar a cuestionario, ¿sí? La última parte, Sí, profe. ¿sí? Es Sí. bastante sencillo. Bueno, en mi caso mi calificación era 0 porque no puntué nada, ¿sí? Bueno, no marqué nada. Bueno, voy a ver un poco hasta qué fecha les di el tiempo. 3 puntos, vale 1 por cada ítems. Y la temporización voy a habilitar desde hoy hasta mañana, ¿sí? Mañana es el 15 ya, más rápido pasa el tiempo.
Entonces, a la misma hora de hoy, de ahora, va a cerrarse el cuestionario, ¿sí? Bueno. ¿Comprendieron lo que hay que hacer? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, bastante Sí. sencillo. Bueno, entonces vamos a cerrar con este pequeño cuestionario esta unidad y vamos a pasar mañana a la siguiente unidad. Lo que le voy a dejar también a modo que piensen es con quién pueden trabajar en forma grupal, ¿sí? Porque vamos a hacer grupo para la siguiente unidad, ya que todavía no hicimos ningún trabajo en grupo. Entonces vamos a hacer algunos trabajos en grupo, si les parece, ¿sí? Entonces vayan pensando con quién van a hacer esos trabajos grupales, ¿sí? Y además de completar el cuestionario, no se olviden, ¿sí? De completar, tienen hasta mañana, ¿sí? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Bueno, entonces vamos a dejar por cerrado nuestra clase sin antes yo llamar un poco la lista, a ver si están o no están. Entonces, voy a ver un poco mi lista. Voy a ir llamando y si me van respondiendo. Ronaldo Zamudio. Profe, se apagó su teléfono. ¿Se apagó su teléfono? Bueno. Ahí bate. Bueno. Dejó su nombre ya. Bueno. Líder no está. Eulalia Hidalgo Arce. Presente, profe. Muy bien, presente. Luego tengo Mara Micaela Zamudio Martínez. Mara